Bienvenido, welcome a la casa del Señor. Qué gusto tenerlos todos aquí, ¿verdad? Y vamos a empezar esta mañana con mucha alegría, mucha energía, reconociendo que es grato estar en la casa de Dios.
¿Cuántos de nosotros podemos decir que Jesucristo es nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestra torre de fuerza y poder, verdad? Y si lo podemos decir, vamos a cantarle eso con un corazón bien contrito esta mañana, dándole gracias por quien Él es. Señor, qué gozo nosotros podemos como iglesia levantarte esta canción de loor, de gratitud, reconociendo que tú hiciste lo imposible por nosotros, lo que nosotros jamás merecíamos, Señor, que tú primero nos amaste a nosotros aún siendo pecadores, Señor, y por ese amor es que nosotros podemos amar, por ese amor es que nosotros tenemos esperanza, Señor, tenemos redención. Te damos gracias, Padre, porque hay muchos que sufren en todo el mundo, en Israel, en Afganistán, en la China, en toda parte del mundo. Y nosotros aquí somos libres para cantarte canciones de loor y no lo hacemos suficiente, Padre, sino que podamos ser una iglesia viva y eficaz, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser piedras vivientes en esta obra que es tu iglesia, Señor. Gracias porque pertenecemos a tu obra, a tu iglesia. Gracias por utilizarnos a nosotros, Señor, desde el más pequeño hasta el mayor. Sabemos que en ti, Señor, nosotros encontramos nuestra esperanza. Te damos tanta gracia esta mañana. En el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nosotros oramos y decimos amén. Se pueden sentar. You may be seated. Qué bonito empezar un domingo cantando,
al Señor. Con respecto a los anuncios, hermanos, esta semana va a ser una semana regular, que significa los miércoles aquí, 7:30 para el estudio bíblico, el jueves en Los Robles, el viernes aquí los jóvenes tienen su tiempo a partir de las 7:30 y el domingo, como siempre, 10:15, servicio bilingüe, 11 de la mañana, el servicio hispano, ¿verdad? Aparte de eso, sí hay un anuncio especial, que es que los jóvenes tienen un periodo especial esta tarde a las 2 de la tarde. Ellos van a despedir el verano para reconocer que ya la semana que viene empieza el trabajo fuerte, la escuela. mañana, pronto, ya, vaya, en menos de 24 horas. Muchos van a empezar escuela nueva, ¿verdad? Hay que orar mucho por los muchachos que están en la escuela. Ellos están siendo atacados con ideas que no son cristianos, que no son bíblicas, todo el tiempo desde sus maestros, ¿verdad? Y tenemos que siempre orar, no solo por nuestros alumnos, nuestros muchachos, sino también por los mismos profesores, ¿verdad? Y que ellos también puedan reconocer y llegar a conocer la verdad que tanto y nosotros aquí disfrutamos, ¿verdad? La verdad que se encuentra en Jesucristo. Fuera de eso, nosotros como iglesia también vamos a estar recogiendo una ofrenda especial para Haití, ¿ok? El que desea dar una ofrenda especial para Haití, ya saben que ellos tristemente sufrieron otro terremoto, pudieran, cuando van a poner su ofrenda en el sobrecito, poner bien grandecito, por favor, Haití. Y así nosotros podemos colocar correctamente el dinero que vamos a ofrendar para Haití. Fuera de eso, la semana, como le dije, va a ser igual. Todavía tenemos varios hermanos que no han dado negativo su prueba de COVID, pero con el favor de Dios, con la gracia de Dios, ninguno ha sido hospitalizado. Hay que darle mucha gracia a Él por eso. Ya vemos algunos hermanos de regreso, ¿verdad? Ya tengo a mi hermano aquí, Rafa, el pastor. Estamos alegres de ver mucha gente aquí de regreso con nosotros. Vamos ahora a tener un himno, ¿ok? Un himno. Ay, disculpa. ¿Hay alguna persona que esté aquí por primera o segunda vez? La iglesia quisiera reconocerlo. Ok. Muchas bienvenidas. Y fuera de eso, vaya, por poco me mata, ¿verdad? El último anuncio, los niños, los muchachos se pueden retirar con Leti a su segundo. ¿O no van a tener un tiempo hoy? ¿O está cancelado? Disculpa. Vaya, cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Vamos a cantar este himno, Gloria, cantemos, Blessed Assurance. Gloria
Ahora en reverencia a la palabra del Señor nos vamos a poner de pie. El hermano Jorge nos va a guiar con un solo versículo, lo vamos a leer todos juntos y después mi hermano Jorge si pudiera orar. Leamos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, santificamos y damos honor a tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de cantarte, de alabarte, porque solo tú eres digno de recibir tal adoración. Te rogamos, Señor, que esta palabra que ha sido leída toque cada uno de nuestros corazones y nos explique verdaderamente en qué consiste ese verdadero bautismo del Espíritu Santo, el cual lo poseemos desde el día en que creímos en el santo y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te rogamos, Señor, que los que nos escuchan en las redes sociales puedan entender y comprender y abrirle los ojos, Señor, en qué consiste ese verdadero bautismo, Señor. Usa a tu siervo que trae la palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a seguir adorando al Rey de Reyes. Vaya, si quieren estar de pie, los que tienen fuerza, juventud, ¿verdad? Ábrenos los cielos. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad, de verdad aquí. Por ti es
glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Yo te lo necesito, poderoso en batalla, tienes como tu Señor, engañoso, grande y temible, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernará. Eres engañoso, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso de mi batalla, y tu justicia es para siempre. Por todos los siglos, eres el todopoderoso de mi batalla, y tu justicia es para siempre. Por todos los siglos, Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, tienes como tu Señor, engañoso, grande y temible, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernará. Eres engañoso, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso de mi batalla, y tu justicia es para siempre. Por todos los siglos, eres el todopoderoso en mi batalla, y tu justicia es para siempre. Por todos los siglos, eres engañoso, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? ¿Cuántos deseamos estar donde Él está? Como dice esta canción. Yo deseo estar donde tú estás, a diario en tu presencia. No deseo de lejos adorar, quiero estar cerca de ti. Yo deseo estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar contigo, viviendo en tu
donde siempre quiero estar. Solo quiero estar cerca de ti. Oh mi Dios, eres mi fuerza y mi canción, en mi debilidad tu poder me sostendrá. Yo deseo estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero estar cerca de ti. ¿Cuántos queremos estar cerca de Él, verdad? Porque lo vemos siempre mover, ¿verdad? Sabemos que se está moviendo aquí donde estamos nosotros. Por eso hemos venido a adorar. Aquí estás, Debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. aquí estás, Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, Santiago, mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda sentir, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda sentir, estás sobrando.
Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿cuándo podemos decir eso, verdad? Que Él abre los caminos. Milagroso, abres Caminos, cumples promesas. luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Y por qué sabemos eso? Porque dice, y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Sí, Señor, aquí estamos. Y estamos aquí para adorarte, Señor. Estamos aquí para reconocer siempre tu grandeza. Porque como bien dice esta alabanza, tú eres milagroso. Porque en ti radica todo el poder, la plenitud de la deidad está en ti, Señor. Tú abres camino, tú enderezas nuestros pasos, tú nos guías, tú nos llamas, tú nos cuidas, tú nos salvas, tú nos guardas en todo momento, Señor. Ni aún un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin tu consentimiento. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin ti? Señor, tú eres el único que tienes palabra de vida eterna para todos nosotros. Por eso venimos a ti, Señor, continuamente. Venimos a beber, Señor, de esa agua que tú nos das. Agua viva, agua que puede mitigar esa sed espiritual de todo hombre. Porque el hombre necesita a Cristo. Este mundo necesita a Cristo. Gracias, gracias, Señor, porque te tenemos en nuestras vidas. Gracias porque tú obras grandes cosas, Señor, siempre para tu pueblo. Gracias porque tenemos la esperanza con certeza de que tú volverás un día y que estaremos para siempre contigo, Señor, en la eternidad, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Te lo pedimos, Señor, en esta mañana, con adoración en nuestro corazón, a tu gran nombre, Señor, a tu gran majestad. Bendice a tu pueblo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más en esta mañana y bienvenidos todos a la casa de Dios, extrañando a muchos en esta mañana. Saben, en mi corazón tenía la esperanza de que hoy iban a haber algunos más, pero después me estaba acordando también que es el último fin de semana del verano y muchos yo sé que están aprovechando probablemente su último día de playa antes de que los hijos regresen a la escuela y demás. Y si es así, yo digo qué bien cuando pasamos un tiempo en familia. Pero recuerde que este también es la familia de la fe, ¿verdad? Y debemos pasar también tiempo juntos, como la iglesia del Señor que somos. Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, aquellos que entiendo, ¿verdad?, que han decidido quedarse en casa como medida de precaución en estos días ante esta terrible ola, otra vez que estamos sufriendo de COVID. Yo entiendo que los números son altos y que muchas personas tienen condiciones de salud y tienen temor, ¿verdad? Y se quieren cuidar. Eso lo entendemos, eso lo respetamos, pero solo les digo una cosa, en cuanto puedan regresen, ¿verdad? Regresen, porque es bueno que el pueblo de Dios pueda estar junto. Así que llegue esa exhortación a cada uno de ustedes en esta mañana. Y hoy voy a continuar con la serie que estábamos compartiendo, ¿verdad? Condenados a crecer. La semana pasada tuve que hacer un alto, no porque yo tuviera COVID, pero tenía 2 casos positivos en casa, ¿verdad? Ya gracias a Dios están todos bien y muchos de los jóvenes también que se habían
que habían dado positivo en el campamento, pues ya están bien, ya todos están negativos. Este viernes ya tuvimos actividad de jóvenes. ¿Y saben qué? Tenemos que seguir haciendo valer esa letra del corito que puse en la página de Facebook, ¿verdad? Tenemos que hacer valer eso, no solo cantarlo, que en medio de las pruebas la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Así que tenemos que arreglárnoslas, pero la obra del Señor continúa. Y les he repetido varias veces, no tenemos la más mínima intención de cerrar nuestros servicios para nada. Aquella persona que siente que debe de quedarse, lo respetamos con mucho gusto, ¿verdad? Y nos puede escuchar a través de las redes, vamos a seguir transmitiendo, pero aquí vamos a estar cada domingo para alabar a Dios y para poder compartir su palabra, y todos son bienvenidos. Y a los que no están, pues los extrañamos mucho también. Pero hoy quiero continuar con esta serie, y como dije, hubo una pequeña interrupción allí la semana pasada, y quiero agradecerle mucho a Jorlen, que ya salió, ¿verdad? Pero Jorlen hizo un trabajo maravilloso la semana pasada, y estamos tan contentos, ¿verdad?, de cómo Dios está usándolo para la obra, ¿verdad? Y tenemos muchos sueños con los jóvenes y con todo el futuro que viene por delante para ellos. Pero seguimos con esta serie donde estamos hablando y donde estamos aprendiendo teología bíblica acerca de la iglesia. Y ya este es mi cuarto sermón en esta serie que se llama así, Condenados a Crecer. Y en los sermones anteriores estábamos viendo que la iglesia existe como un proyecto de Dios. La iglesia existe en este mundo para adorar a Dios y para predicar el evangelio de su Hijo Jesucristo. Y este es un proceso, ¿verdad? Es un proceso, y la iglesia debe de siempre entenderse a sí misma a través de las Sagradas Escrituras. La iglesia está edificada, se recuerda en el primer sermón, ¿verdad? Está edificada únicamente sobre Cristo. Él es el firme y fuerte fundamento sobre el cual va creciendo una obra bien coordinada, donde la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros ha sido puesto como una piedra viva. Y vamos creciendo para ser una casa espiritual, para ser un sacerdocio santo al Señor. Esa es la verdad que nos revela el Nuevo Testamento. Aprendimos también que el Señor de manera soberana añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Y lo hace usándonos a nosotros mismos en la predicación del Evangelio, mientras que el Espíritu Santo, dice la palabra, ¿verdad?, que está presente en este mundo convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y también vimos que una de las funciones de la iglesia como proyecto de Dios es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad de Dios, de la verdad revelada en la palabra, y requiere un compromiso serio de la iglesia con lo que es la doctrina y el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Porque se están predicando muchos evangelios por ahí, ¿verdad? Y hay muchas ideas, hay muchas corrientes y hay muchas teologías por ahí. Así que mi primer punto en esta mañana para ustedes es que la iglesia es un cuerpo bautizado en el Espíritu Santo. Y quiero hablar de eso con ustedes hoy. Es parte de entendernos a sí mismos como la iglesia que se revela en el Nuevo Testamento. Y voy a tocar esta doctrina que es quizás un poco controversial, pero es una doctrina muy importante, y hay muchísima, pero muchísima confusión en nuestros días. Miren, ¿se recuerdan allí en el segundo sermón que yo di, que yo estaba hablando de que el Señor añadía, usábamos ese texto en Hechos capítulo 2, ¿verdad? El Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Y allí dijimos que en el momento que usted había creído, ¿qué había pasado? Usted había sido añadido a la iglesia del Señor, a la iglesia de Jesucristo, que es su proyecto, y que por ende, en ese momento que Dios obra el nuevo nacimiento, usted ha recibido, ¿qué cosa? El Espíritu Santo de Dios. Lo recibe en su vida, viene a ser una morada en usted. Y ese Espíritu Santo que cobró el nuevo nacimiento, lo ha añadido a la iglesia. Y la iglesia, dice la palabra, que es un grupo que ha sido bautizado como un cuerpo en el Espíritu Santo. Si volvemos ahí a nuestra lectura devocional, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13, Pablo nos habla de esta verdad. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados ¿en qué? En un cuerpo, sean judíos
o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero miren, hoy en día tenemos muchísimos pastores y maestros, entre comillas, ¿verdad? Y cuando digo entre comillas, porque a veces dudo que algunos sean realmente pastores y otros sean realmente maestros, y lo digo con toda responsabilidad. Personas que están enseñando que usted, aunque haya creído en Cristo Jesús, usted, aunque haya sido bautizado por inmersión, usted posteriormente necesita también ser bautizado por el Espíritu Santo, y esto debe de traer la correspondiente manifestación que de alguna manera valida esa experiencia. Y esa manifestación puede ser el hablar en lenguas, el profetizar, el alguna de estas cosas, ¿verdad? Se habla de esta experiencia. Miren, nos sobran charlatanes por ahí que están enseñando muchas de estas cosas. Y nos sobran charlatanes que yo creo que blasfeman cuando abren sus bocas para decir y enseñar estas cosas. Nos sobran charlatanes por ahí que se la pasan anunciando que voy a desatar unciones y bendiciones del cielo, cuando realmente no tienen poder para hacer absolutamente nada en sus vidas. Y están tratando de centrar la atención de todo el mundo en su propia persona y en su propio poder y en su propia relación con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto de todo esto? Miren, la Biblia nos asegura que toda persona que genuinamente se ha arrepentido de sus pecados y confiesa a Jesús como Salvador y lo hace el Señor de su vida, esa persona es salva. Y esa persona recibe el Espíritu Santo en su vida y a su vez ese Espíritu Santo lo ha incorporado a la iglesia del Señor en el sentido universal, al cuerpo de Cristo Jesús. Y esa persona ha sido sellada para el día de la redención. Quiero leer con ustedes ahí en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren lo que explica aquí el apóstol Pablo. Él dice claramente en este texto que ustedes habiendo oído y habiendo creído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Y qué cosa es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? Habiendo creído en esa palabra verdadera, usted ha sido salvado y usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, dice, de la promesa. Sellado. Es muy importante la doctrina de lo que implica esta doctrina de ser sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que es las arras. Las arras eran aquellas monedas que se entregaban en un compromiso. Cuando una pareja judía se estableció un compromiso, se entregaban aquellas monedas. Y aquellas monedas tenían un valor representativo de que el compromiso era serio hasta que se consume la boda, el matrimonio, ¿verdad? Pero aquellas arras era como para garantizar que el matrimonio va a ocurrir. Bueno, Pablo usa eso, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia y la iglesia se ha desposado con Jesucristo y vamos un día a celebrar las bodas del Cordero. Pero ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es ese depósito de seguridad que Dios ha dado? El Espíritu Santo que ha dado a su iglesia. Por eso Pablo dice que son las arras. Y eso es hasta el día de nuestra redención, hasta el día que se celebren las bodas del Cordero. Eso es lo que está guardando la iglesia del Señor. Y repito, es muy importante entender esta doctrina de lo que es y lo que implica ser sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no solamente hemos sido sellados, sino que hemos sido puestos en un cuerpo que a su vez ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y me voy a enfocar ahora, no tanto en el problema del sellado, sino en el problema del bautismo del Espíritu Santo, porque es
lo que quiero hoy enfatizar. Y aquí está un punto, otro punto, ¿verdad? En esta mañana. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia individual. Lo digo con toda responsabilidad. No es una experiencia individual. Es más, en todo el Nuevo Testamento usted no va a encontrar esta expresión bautismo del Espíritu Santo. No existe. No existe, ¿verdad? Es una expresión que es usada por personas que hablan de una segunda experiencia de gracia después que usted se ha convertido, después que usted ha nacido de nuevo. Una segunda experiencia de gracia que viene acompañada de manifestación en el poder del Espíritu. Una segunda, ¿verdad? Experiencia de gracia que viene acompañado de señales visibles como hablar lenguas o profetizar. Pero ¿hasta qué punto esto es así? Eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Miren, quizás uno de los textos más controversiales en este tema es el libro de los Hechos. Capítulo 8, allí, versículos del 14 al 17. Miren qué texto tan interesante. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿verdad? Miren, aquí la palabra de Dios dice con claridad que los apóstoles Pedro y Juan oraron para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y una lectura rápida, sin entender otros elementos, lleva a que muchas personas digan, pues es así. El Espíritu Santo entonces se recibe únicamente cuando alguien ora o impone las manos sobre mí y entonces es que yo recibo el Espíritu Santo y eso es lo que muchos llaman, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo y lo presentan como una segunda obra de gracia en la vida del creyente. Porque mira lo que dice la Biblia, que ya estos habían creído, ¿verdad? Y este es un momento muy especial y tenemos que entender el contexto. Y tenemos que entender ese momento, ¿verdad? Los samaritanos eran una raza completamente despreciada por los judíos. Este pasaje tiene lugar una vez que muere Esteban y se desata una persecución en Jerusalén y muchos salieron, entre ellos Felipe, que muchos lo conocen con el nombre de Felipe el Evangelista. Y se habla en la Biblia, ¿verdad?, del gran avivamiento de Samaria o de Samaria. Y allí fue Felipe y compartió el Evangelio y muchos samaritanos, dice, creyeron en Jesús. Pero entendamos la rivalidad que hay entre judíos y samaritanos. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje que está en Juan capítulo 4, donde el Señor se sienta en el pozo de Jacob y encuentra a una mujer que es samaritana? Y cuando Jesús le habla, esta mujer se asombra y le dice, ¿cómo te atreves a hablarme, verdad? Porque judíos y samaritanos no se llevan. Y menos yo que soy mujer, no se llevan entre sí. Pero también ese pasaje es muy revelador, porque porque los samaritanos tenían muchas dudas. Una de las cosas que esta mujer le preguntó allí a Jesús en el pozo de Jacob fue, ¿dónde es el lugar correcto para adorar? Porque ustedes dicen que es en Jerusalén. Claro, allí estaba el templo. Para los judíos, ¿cuál es el lugar correcto? El templo en Jerusalén. Pero los samaritanos dicen que en los montes, en los lugares altos. Y Jesús le dijo, mujer, te digo que viene el día que ni en Jerusalén, ni allá, sino que Dios va a buscar que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Un poco revelador, ¿verdad?, este pasaje en cuanto a todo lo que pensaban los samaritanos. Sin embargo, a la predicación de Felipe, muchos de ellos creen y responden aceptando a Jesús. Y entonces, cuando estos samaritanos se convirtieron, ¿qué pasó? Pues ellos fueron añadidos a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y dice el texto que luego viene Pedro y Juan y oran entonces por ellos para que reciban el Espíritu Santo.
¿Qué es lo que pasó realmente aquí? Pues yo quiero que usted lo vea con claridad. Aquí Dios usó una suspensión única que no ocurre nunca más en toda la Escritura y lo hace por razones que son evidentes. Uno, ¿verdad? Era de extremada importancia que los judíos vieran que los samaritanos son parte del proyecto de Dios. ¿Son parte ahora de qué? De la iglesia del Señor. ¿Y quién es mejor para constatar eso que los grandes apóstoles, verdad? Pedro y Juan, la autoridad apostólica en Jerusalén, fueron allá. Y número dos, era importante entonces que los samaritanos se identificaran con esa autoridad apostólica de aquellos que habían estado con el Señor Jesús. Y repito, no hay otro pasaje en la Escritura que nos narre algo similar a esto. Y si yo no encuentro nada similar a esto, eso me da el derecho de pensar que Dios tenía un propósito único en un momento único donde Dios soberanamente decidió actuar de esa manera. Y miren, no podemos hacer teología de un solo pasaje en la Biblia, y mucho menos si esa teología que estamos, o esas conclusiones que estamos sacando, están en contradicciones con otras enseñanzas que son obvias en las Escrituras. Si lo ocurrido aquí hubiera sido una regla general, Lucas ni lo hubiera escrito. ¿Saben ustedes por qué Lucas registró esto en el libro de los Hechos? Lo registró para dar testimonio, para que quedara el registro de un momento especial en la predicación del Evangelio, donde Dios está haciendo cosas especiales, porque es el momento, ¿verdad?, donde los samaritanos, gentiles, están llegando también al Evangelio. Lo mismo ocurrió después en casa de Cornelio, cuando Pedro estuvo allí también. Pero no podemos, ¿verdad?, hacer teología de un solo pasaje. Miren, hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos también, que es muy mal citado en este sentido del bautismo del Espíritu Santo. Y es Hechos capítulo 19, los versículos del 1 al 6. Y voy a leerlos con ustedes en esta mañana. Y se aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Miren esto que interesante. Si leemos el pasaje así, ¿qué es lo que rápidamente interpretan muchas personas? Que el Espíritu Santo llegó por la imposición de las manos. Pero a veces nosotros leemos la Biblia y volamos sobre estos pasajes y no indagamos y no nos damos cuenta de las cosas que la palabra nos está diciendo. Y déjenme decirle que cuando nosotros somos superficiales en la Biblia, somos víctimas de malas doctrinas. Vamos a ver algo allí. Vamos otra vez a comenzar ahí desde ese primer versículo. Dice que Pablo encuentra en Éfeso a ciertos discípulos. Y me quiero concentrar ahora en esa expresión, ciertos discípulos. ¿Por qué Lucas pone ciertos discípulos y no pone que Pablo encontró discípulos? Ciertos discípulos. ¿Saben por qué? Porque no había una seguridad de que estas personas eran verdaderamente discípulos ¿de quién? De Cristo. O sea, Pablo no podía saber si estos hombres verdaderamente caminaban con Jesucristo y habían conocido verdaderamente al Evangelio. Encontró a ciertos discípulos, no eran discípulos, ciertos discípulos. Es como cuando usted se tropieza con alguien y usted quiere saber si esa persona es creyente, y usted empieza un poco como que a hablar de temas espirituales y a hablar de Dios, y después le pregunta: oye, ¿y tú crees en Dios? ¿Y a qué iglesia tú vas? Uno empieza a tratar de obtener información para saber el estado espiritual de la persona con la que uno está
interactuando. Bueno, pues Pablo, cuando se encuentra a estos discípulos o a estos ciertos discípulos, le hace una pregunta para que esa pregunta arroje luz sobre dónde están parados esta gente, ¿verdad? ¿Cuál es la condición espiritual de estos hombres? Y quiero que usted se concentre ahora en la pregunta que hace el apóstol Pablo, porque es una pregunta importantísima. ¿Qué preguntó Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Lo repito. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es una pregunta intencional, pero es una pregunta que en sí misma tiene una respuesta contundente en este asunto de cuándo es que nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuando creemos o es porque alguien después viene y ora por mí y me impone manos? ¿En qué momento? Bueno, miren la pregunta de Pablo, porque la pregunta de Pablo revela esta respuesta. Pablo les está preguntando directamente a estos discípulos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y si no es así, entonces yo tengo que decir que el apóstol Pablo tenía un serio problema doctrinal. Y yo no me atrevería a decir eso. Yo creo que Pablo estaba muy bien en su doctrina. Y Pablo les está preguntando, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Así que yo estoy dando por sentado que el apóstol Pablo está diciendo aquí que el Espíritu Santo se recibe en el momento en que una persona cree. Y a veces volamos sobre esos pasajes y no nos damos cuenta de estas cosas, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de estos discípulos? Ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué dice esta respuesta del estado espiritual de estos ciertos discípulos? Pues como dijera alguien en mi país, en buen cubano, están más perdidos que una vaca dentro de un cine, ¿verdad? No saben, ni siquiera hemos oído, no tenemos ningún conocimiento de este tema, no sabemos nada. Y Pablo continúa explorando la condición espiritual de estos hombres y hace una segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta que hace Pablo? ¿En qué fuisteis bautizados? Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿Al bautismo del Espíritu Santo? ¿O al bautismo por inmersión? Pablo se está refiriendo claramente al bautismo por inmersión porque Pablo es un hombre que está persuadido del mandato que ha dado Cristo Jesús, de ir y predicar el Evangelio, pero que todo aquel que cree tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Pablo quiere saber si estos hombres verdaderamente conocen a Jesús, ¿cuál es el testimonio que nosotros ofrecemos públicamente de haber creído en Cristo Jesús? El bautismo. Siempre lo hemos enseñado así, ¿verdad? Cuando usted se bautiza, usted está dando un testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Aquí hay uno que muere al mundo y ahora resucita, ¿verdad? Y vive para Cristo Jesús. Es un acto simbólico, pero es un testimonio público. Y Pablo averigua esto ahora, porque quiere saber qué hay en la vida de estos hombres. ¿En qué pues fueron bautizados ustedes? ¿Y qué le responden ellos? En el bautismo de Juan, ¿verdad? Así que hay que mirar ahora al río Jordán, allí donde estaba Juan bautizando, ¿verdad? Pablo se da cuenta perfectamente que estos hombres ignoran el verdadero evangelio, por lo cual le deja saber algo. Verso 4. Cuando ellos dicen eso, ¿qué le dice Pablo? Miren, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Pero el propio Juan, ¿qué decía? Ahí en el río Jordán a todos los que iban a bautizarse. El que viene detrás de mí, ¿verdad? Va a bautizar con fuego, ¿verdad? Y yo no soy digno ni de desatar su calzado. Pero miren cómo lo explica Pablo aquí. Dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y lo aclara con todos los puntos y las comas, ¿verdad? Esto es en Jesús el Cristo.
Así que, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Toma a estos ciertos discípulos y le expone con claridad el evangelio de Jesucristo. Claro que Lucas no recoge toda la predicación que habrá hecho el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero nos deja saber lo que sucedió después. Verso 5. ¿Qué sucedió cuando estos hombres escucharon el verdadero evangelio? Fueron, ¿qué cosa? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y a qué bautismo se está refiriendo aquí Lucas? Bautismo por inmersión. Lucas nos da todos los detalles, ahí no nos dicen ni de dónde sacaron el agua, ni si estaban al lado de un río o de un arroyo. Lo que sí nos dice Lucas es que estos hombres, estos discípulos, creyeron cuando Pablo les comparte el verdadero evangelio y entonces son bautizados en el nombre del Señor Jesús, conforme a la gran comisión que nos ha dado el Señor Jesucristo. Son bautizados. Y cuando dice eso, termina ese versículo con ¿qué? Con un punto. ¿Saben ustedes lo que es un punto en gramática? Cuando empieza la próxima oración, se cambió la idea, ¿verdad? Se cambió la idea. Pero a veces nosotros volamos sobre los pasajes y lo vemos así como si fuera una carretilla todo. Y no nos damos cuenta. El problema viene aquí en el versículo 6. Cuando Lucas nos cuenta algo más. Dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Repito, si yo leo esto rápido, la impresión que tenemos entonces es que el Espíritu Santo llegó por la imposición de manos de Pablo y viene acompañado de todas estas manifestaciones, lo que estaría en contradicción con la pregunta que hizo Pablo. Entonces, yo tendría derecho a decir, entonces Pablo se está contradiciendo. No, soy yo que estoy interpretando mal lo que dice la Escritura. Una cosa es que cuando Pablo impuso las manos sobre ellos, el Espíritu Santo que ya moraba en ellos se manifestó de manera soberana. Y otra cosa es que yo diga que por la imposición de manos fue que llegó el Espíritu Santo a la vida de aquellos hombres. Aquellos hombres recibieron el Espíritu Santo en el momento que ellos creyeron en Cristo Jesús. Miren, la forma verbal vino en griego, ¿verdad? Porque ahí dice vino en aquel momento, ¿verdad? Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Esa forma verbal, ahí en griego, no se refiere necesariamente al momento en el que llega el Espíritu Santo a las vidas de ellos, sino al momento en el que el Espíritu Santo, que ya moraba en ellos, se manifiesta. Y se manifiesta de manera soberana. Y lo hace, ¿verdad? Con algunas cosas. Estos hombres hablaron lenguas y profetizaron. Yo no estoy aquí para decir que no existen las lenguas. No. Yo, de hecho, yo creo, la Biblia lo dice, ¿verdad? El don de lengua existe. Existe. Y esto de que profetizaban, no piensen que eran que estaban adivinando el futuro, que el Señor me dijo que te vas a caer la semana que viene y te vas a partir un pie. No estaban hablando de eso. Profetizar en el sentido de declarar la palabra de Dios, declarar el precepto de Dios. Hablaban la palabra de Dios. Predicaban, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos esto rápido y establecemos, pues entonces fue por la imposición de manos de Pablo que llegó el Espíritu Santo a la vida de esta gente. Bueno, pues para los que quieran hacer de esto una teología y una regla, yo les tengo algunas preguntas. ¿Por qué no hizo lo mismo Pablo, por ejemplo, con Lidia la de Tiatira, cuando se convirtió? ¿Por qué no hizo esto Pablo con el carcelero de Filipo? ¿Por qué Pablo no hizo eso con tantas personas que se convirtieron en sus viajes misioneros y en sus tantos discursos, ¿verdad?, acerca del Evangelio? ¿Por qué? Porque usted no lee en la Biblia que cuando Lidia de Tiatira se convirtió, Pablo puso las manos sobre ella para que recibiera el Espíritu Santo. Ni usted lee en la Biblia que cuando Pablo estuvo con el carcelero de Filipo, que creyó él y toda su casa, usted no lee en la Biblia que Pablo tuvo que poner las manos sobre ellos. Ni lee eso en ningún otro lado del Nuevo Testamento. Pablo sí puso las manos sobre aquellos discípulos, oró y el Espíritu Santo se manifestó. Pero no fue que llegó en ese momento, no fue que llegó por la imposición de manos
del apóstol Pablo. Ya ese Espíritu Santo estaba en el momento en que ellos habían creído y desde que ellos habían sido bautizados ya en el nombre del Señor Jesús. ¿Saben? Dijo un teólogo en una ocasión, y los que quieren tomar nota les voy a regalar una linda idea en esta mañana. Una idea muy bonita y yo creo una regla muy importante. Pero dijo un gran teólogo que es terrible cuando fijamos nuestros ojos en las experiencias de los apóstoles y no en las enseñanzas de los apóstoles. Piénselo. Es terrible cuando nos fijamos en las experiencias de los apóstoles y no en las enseñanzas de los apóstoles. Muchas de las experiencias de los apóstoles fueron únicas y nunca se repitieron otra vez. Muchísimas. Pero lo que los apóstoles enseñaron es para todos. Usted escoge en qué se quiere fijar, si en la experiencia del apóstol o en la enseñanza del apóstol. Saben, cuando vamos a Israel hay un momento gracioso, los que fueron ahora lo saben, ¿verdad? Cuando estamos allí en el mar de Galilea, estamos navegando en esa barca y es una experiencia maravillosa. Pero hay un momento cuando llegamos bien al centro del lago, se paran las máquinas, ¿verdad? Y hay un tiempo para orar. Pero cuando se paran las máquinas, muchas veces el guía o a veces yo, le decimos a la gente, bueno, este es el momento donde hemos parado el barco para que todo el mundo pruebe su fe. A ver, todos los que quieran caminar como Pedro sobre las aguas, este es su momento, ¿verdad? Y nadie se baja. Nadie se baja. Sí, ¿por qué no vivir la experiencia del apóstol? Mucha gente quiere repetir y repetir y repetir experiencias, pero hermano, fijémonos en las enseñanzas, porque las experiencias son personales, son con Dios, y Dios generalmente no repite. A mí me choca cada vez que yo veo a tanta gente hoy en día que quieren repetir domingo tras domingo, las mismas experiencias y las mismas cosas. Y todo para tratar de validar tu ministerio y de llamar la atención. Por favor, fijémonos en lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros como iglesia del Señor tratemos siempre de entendernos a nosotros mismos a la luz de lo que dice la palabra. Que sepamos con certeza que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sin importar si somos judíos, si somos griegos, si eran samaritanos, si somos esclavos, si somos libres. Y dice allí en el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13 que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? La idea de un cuerpo donde unos han sido bautizados en agua, porque si vamos a hablar aquí, la inmensa mayoría ha sido bautizado en agua. Pero entonces esta idea es como que hay algunos que han sido bautizados en agua y además bautizados en el Espíritu. Entonces hay cristianos de primera categoría y de segunda categoría, ¿verdad? Los que han vivido la primera experiencia y los que han vivido la segunda experiencia de la gracia. Y para mí eso rompe toda la idea de lo que el Nuevo Testamento habla de la iglesia como un cuerpo único, cohesionado, como lo enseña la palabra de Dios. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Pablo habla y expresa claramente esta idea también en su carta y en los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7, y este es mi último texto en esta mañana. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, ¿cuántos bautismos? Un bautismo, ¿cuántos dioses? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, entendamos bien este pasaje, ¿verdad? Pablo llama aquí a los creyentes a andar como es digno, dice, de la vocación con que hemos sido
llamados por Dios. Allí menciona que el cristiano debe de ser humilde, manso, paciente, amoroso, y dice, y sobre todo, solícitos en guardar la unidad ¿de qué? Ahora, note que la palabra espíritu está escrita ¿con qué? Con mayúsculas. Así que Pablo nos está hablando de que nosotros deberíamos preocuparnos por mantener la unidad que ha traído ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y que debemos hacerlo en el vínculo de la paz. Ahora, ¿cuál es la unidad que ha traído el Espíritu Santo? Él ha bautizado a su iglesia en un cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo. Y luego añade los versículos solícitos en guardar esto, ¿verdad? Verso 4, volvemos allí, un cuerpo y un solo espíritu, ¿verdad? Como fuiste también llamados en una misma, tenemos una sola esperanza, ¿verdad? Y una sola vocación en Cristo. Pero quiero enfatizar en los versículos 5 y 6, porque allí Pablo dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren, la iglesia del Dios viviente, la verdadera iglesia del Señor, tiene ¿cuántos señores? Tiene un solo Señor. Tiene una sola fe, una fe que descansa en la obra de redención de la cruz, en que Cristo muere y resucita, ¿verdad? Y un solo bautismo. ¿Por qué un solo bautismo? Porque Dios nos ha bautizado a todos en un solo cuerpo, ¿verdad? Un solo cuerpo. Nos ha constituido en su iglesia. Él es nuestro Padre celestial y está sobre todos y por todos y en todos y todos y todos y todos y todos. Así que nos da la idea de que Dios nos está mirando como ¿qué? Como un cuerpo, ¿verdad? Un Dios que gobierna con todos sus atributos. Hermano, termino diciéndote en esta mañana, la iglesia del Dios viviente, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, es una sola iglesia, es un solo cuerpo, es un solo proyecto, ¿verdad? Concebido por Jesucristo. Y esa iglesia ha sido bautizada con poder, embestida de poder espiritual y dotada de todo recurso para que pueda cumplir con la gran comisión. Quizás uno de los textos también más conocidos es Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor está diciéndole eso a sus discípulos. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero no lo dijo de manera individual, a ti te va a llegar un día, a ti te va a llegar otro día. Ese poder y esa palabra se cumplió el día de Pentecostés, cuando Dios derramó su Espíritu sobre la iglesia. Y en Hechos 1:8 dice que hemos recibido ese poder a través del Espíritu Santo, ¿para qué? Porque eso es lo interesante también. ¿Para qué Dios ha bautizado a su iglesia en el Espíritu Santo? Ahora es una iglesia que está investida de ese poder. ¿Pero para qué? ¿Qué dice Hechos 1:8, la segunda parte? Que cuando viniera ese poder, me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Dios ha investido a su iglesia con este poder para que la iglesia lleve adelante la gran comisión. Ha sido investida de un poder espiritual a través del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo la iglesia ha sido dotada. Y eso es lo que vamos a tratar el próximo domingo, ¿verdad? La iglesia que ha sido dotada por el Espíritu Santo para hacer la obra. Porque dice que el Espíritu Santo nos ha dado a todos nosotros una cosa que se llama dones espirituales. Un regalo que nos da Dios a través del Espíritu Santo para que participemos de manera activa en la construcción de este proyecto, ¿verdad? Que es su iglesia.
¿Sabe? Termino diciéndole algunas cosas. Yo a veces he escuchado a algunos líderes por ahí expresarse de otras congregaciones, y especialmente de congregaciones como las nuestras. Vamos a decir, algunos líderes carismáticos, y un poco de toda esta nueva ola que hay, diciendo que nosotros somos una iglesia muerta, los bautistas. Y no estoy hablando ahora del orgullo de ser bautista ni nada, pero a veces he escuchado, la hora bautista, ustedes están muertos, ustedes no tienen el Espíritu Santo. Y eso duele, pero yo digo, hay alguien que se quiera ofender, porque para mí eso es una gran mentira. Porque no se trata ni de iglesia bautista, ni de iglesias pentecostales, ni metodistas, se trata de la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Nuevo Testamento ha sido investida de poder. Y la iglesia está viva. La iglesia está viva. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros si verdaderamente hemos conocido a Cristo Jesús. Y hemos sido bendecidos y dotados para poder participar en la obra que Dios está haciendo. Por eso, importante iglesia, sigámonos entendiendo. Vamos a entendernos como iglesia a la luz de la Escritura. Tenemos que saber quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha puesto en este proyecto. Tú y yo somos parte de un proyecto maravilloso que está bajo construcción y un proyecto por el cual Jesucristo va a volver un día, ¿verdad? Él nos ha sellado a través del Espíritu Santo que hemos recibido hasta el día de nuestra redención, hasta que se celebren las bodas del Cordero. Allí yo espero estar y yo quiero que usted esté también, porque usted debe conocer a Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos amonesta, nos instruye, Señor, y nos guía a la verdad y a la realidad expresada en la palabra tuya, Señor. Oh Dios, te agradecemos porque un día, Señor, pudimos conocerte, pudimos arrepentirnos de nuestros pecados y tú obraste, Señor, un nuevo nacimiento espiritual en nuestras vidas. Y es obra del Espíritu Santo que viene y nos sella y nos da las arras del Espíritu hasta el día de nuestra redención. Tú moras, Señor, en cada uno de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Él ha venido a nuestras vidas y Él ha bautizado, Señor, a la iglesia como un cuerpo para que lleve adelante este proyecto, Señor. Él ha investido a la iglesia con poder. Él ha dotado a la iglesia con dones para que podamos, Señor, construir esta obra, esta casa espiritual, este sacerdocio santo que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos a entendernos, a sentirnos parte, Señor, parte de lo que tú estás haciendo. Y sobre todas las cosas, a que podamos tomar nuestra responsabilidad como piedra viva, donde nosotros mismos somos edificados, Señor, a aportar para que esta obra pueda seguir adelante. Queremos seguir construyendo, Señor, tu iglesia hasta el día en que tú vuelvas, hasta el día en que tú te vas a presentar a ti mismo, una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin nada semejante, Señor. Esa es la iglesia con la cual tú te has desposado y tú, Señor, te sacrificaste en la cruz para santificar esta iglesia. Señor, vivimos en un mundo cruel. Se predica, Señor, evangelios distorsionados. Las personas están engañadas. Pero yo ruego, Señor, que tu palabra pueda llegar a los corazones, que podamos indagar en la Escritura y que tú, Señor, nos guíes a la verdad. Aguardamos, oh Dios, tu regreso. Bendice a nuestros hermanos, los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Y que en esta mañana tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que nos haga reflexionar y nos haga, Señor, buscar un mejor entendimiento y una mejor relación contigo. Te lo pedimos en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Pues con esto estamos terminando nuestro servicio en esta mañana y somos